Buenos días, queridos amigos y hermanos. Les saluda el pastor Martín Malta, pastor de la Misión Cristiana Costa lo Alto aquí en Lima, Perú. Hoy, día 20 de marzo, vamos a continuar con la administración de la palabra en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3. Pero primero vamos a darle gracias a Dios por este día, por la vida que nos da y por la oportunidad de poder llegar a sus hogares. Y también para poder así, de esta manera, impartirles la poderosa palabra de Dios que alimenta y fortalece sus vidas. Así que vamos a orar que sea el Señor hablando a sus vidas, a sus corazones y permitiéndonos también ver su gloria, dando respuesta, tocando sus vidas en cualquier necesidad mientras nosotros estamos compartiendo la palabra, porque su palabra dice que no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual Él la ha enviado. Hay palabra de sanidad, palabra de restauración, pero sobre todo palabra de salvación. Por eso es importante que también luego nosotros compartamos con nuestros amigos, conocidos, familiares que aún no conocen al Señor, dándoles así la oportunidad de que ellos también puedan tener un encuentro con el Dios verdadero, con el Dios de la Biblia. Porque aquí no hablamos de religión, porque la religión no salva. El único que salva es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y Él es el que murió en la cruz para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Él es el que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Aquí predicamos a Jesús, no predicamos a ninguna denominación, a ningún hombre, ni tampoco una iglesia en especial. Lo que queremos es ver el reino de Dios establecido en cada vida, en cada corazón, en cada nación. Entonces vamos a darle gracias a Dios en esta hora. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias por este nuevo día que tú nos das. Gracias por la vida, Señor. Gracias por cada familia, cada persona que está conectándose y que se conectará, Señor. Padre, bendecimos sus vidas y te pedimos, Señor, que sea tu misericordia, tu palabra, que es más viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que el mejor bisturí creado por el hombre, que el mejor láser, Señor, que el hombre puede haber creado, tocando sus vidas y sus corazones, Señor, tratando con ese problema tan importante y mortal que es el pecado, que nos separa de ti por la eternidad. Señor, que en tu misericordia seas tu Padre, arrancando todo velo de incredulidad, todo velo de religiosidad, toda influencia demoníaca, Señor, que ciega las mentes y los corazones, todo espíritu de mentira, de temor, Señor, de religiosidad, de brujería, de hechicería. Padre, los echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos tu palabra. Declaramos, Señor, que la luz de tu Evangelio de la gloria ilumina los corazones y se vuelven a ti. Padre, declaramos tu gloria en este día. Declaramos tu victoria sobre toda necesidad económica, sobre toda enfermedad, sobre todo problema en los matrimonios, sobre todo problema, Señor, en la vida de los hijos, de las personas, hermanos, amigos que se están conectando, que están ahora, Señor, oh Padre, presenciando esta transmisión. Te pedimos, Padre, que seas tú extendiendo tu mano poderosa y trayendo restauración para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre que es sobre todo nombre, el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bien, vamos a tener la lectura en esta mañana del pasaje en mención, Marcos capítulo 3, versos del 7 al 12. Así que si tienes una Biblia en casa, tómala y ábrelo en el Evangelio según San Marcos capítulo 3 y vamos a leer del verso 7 al 12. Así que en esta mañana, si también tienes una libreta, toma notas para que luego puedas seguir meditando en lo que Dios te va a hablar en esta mañana. Porque como estamos tratando el Evangelio de Marcos, el primer Evangelio
que fue escrito y del cual luego los demás evangelistas toman nota de algunos aspectos y añaden las experiencias que ellos mismos han tenido con Jesús en el transcurso de su ministerio terrenal, y eso enriquece, añade y también alumbra mucho más en lo que este evangelista Marcos quiso compartirnos. Sabemos de que Marcos, su fuente de primera mano fue el apóstol Pedro, así que esa gran amistad, ese acercamiento que ellos tenían, fue lo que le permitió a él escribir este evangelio. Por eso dice el principio del evangelio de Jesucristo al inicio de este evangelio, a la redundancia. Así que algo que vemos como clave en este evangelio es la inmediatez. Una palabra clave es inmediatamente, enseguida, porque vemos la premura, vemos que Jesús tenía la prioridad de predicar el evangelio y de atender la necesidad de mucha gente. Y esa también debe ser la prioridad ahora, sabiendo que el tiempo es corto, mis amados hermanos y amigos, sabiendo de que se están cumpliendo todas las señales que están escritas en la palabra de Dios. Todos estos acontecimientos que estamos viendo, esta nueva intención de establecer un nuevo orden mundial, de resetear todas estas cosas, este conflicto entre Rusia y Ucrania, son simplemente la antesala de algo que está por suceder muy pronto. Y luego vendrá ese gran avivamiento, luego vendrá ese gran derramamiento del Espíritu Santo, como dice el libro de Joel en capítulo 2, sobre toda carne, y la palabra de Dios correrá. Pero luego se acabará ese tiempo, porque Dios pone plazos, Dios pone el tiempo y Dios es puntual. Y luego la iglesia del Señor, como hemos predicado ya cuando hemos compartido el libro de Apocalipsis, será arrebatada, será llevada al cielo, y entonces se hará manifiesto ese hombre de iniquidad, conocido como el anticristo, que está ya entre nosotros, pero todavía no emerge en el poder. Pero todos estos conflictos, todas estas cosas que se están dando, este desorden mundial, va a meritar de alguna manera para el hombre que no conoce a Dios establecer a una persona que tenga la capacidad, la sabiduría para poder gobernar y poder traer solución, entre comillas, a la crisis mundial. Y este hombre, como nos dice el libro de Apocalipsis, de una manera figurativa, ¿no?, mostrado con ciertas señales y ciertas características aún metafóricas, apocalípticas, ¿no?, con 7 cabezas y cuernos y todo lo demás, que ya lo hemos interpretado cuando nos tocó compartir el libro de Apocalipsis. Lo que habla es de la plenitud de la sabiduría satánica y la plenitud del poder satánico, que Dios lo permite, pero lo permite sobre todos aquellos que le han dado la espalda al mensaje del Evangelio de la gloria. Por eso la premura, Marcos nos habla de la premura de predicar el Evangelio, nos muestra la prioridad número 1 de predicar y enseñar, corregir, hablarles con amor a las personas y corregirlos de tal manera para que ellos puedan volver en sí o poner su mente dentro de las cosas de Dios y sean salvos, porque luego se desatará este poder diabólico sobre todos aquellos que le han dado la espalda al Señor, sobre todos aquellos religiosos pero no convertidos. Escuche bien, religiosos pero no convertidos. Es decir, no cumplieron con el requisito establecido por Dios de entregarle sus vidas a Cristo, dejar que Él entre en sus corazones y experimenten la renovación de sus vidas. De eso vamos a hablar un poco también en este pasaje. Así que, bien, ya les hemos dado un tiempo para poder encontrar su Biblia, y ahora ábranla en Marcos capítulo 3, versículos 7 al 12. Dice así la Escritura: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea y de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán,
y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Hasta aquí la lectura de la bendita palabra de Dios en esta mañana. Bien, muchas veces nosotros vemos un texto, un pasaje, y como que lo vemos muy simple y decimos: Señor, ¿qué enseñanzas podemos sacar de aquí? Porque aparentemente no encontramos mucho de qué hablar, mucho que decir, que un mensaje con ciertas instrucciones para nosotros. Pero eso es justamente lo que Dios quiere, que escudriñemos las Escrituras, y las Escrituras fueron inspiradas por Dios. Fue el Espíritu Santo de Dios quien puso en el corazón de estos hombres el escribirla. Y tenemos que recurrir al Espíritu Santo para que Él nos enseñe, para que Él nos muestre. El Espíritu Santo estuvo ahí, fue el que les mostró a estas personas, fue el que dio una enseñanza también, porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos muestre realmente qué es lo que quiere que nosotros extraigamos de la palabra y la apliquemos para contextualizarla en este tiempo. Así que vemos, o estuvimos viendo la semana pasada, que Jesús entró en un conflicto mayor con los fariseos, con los religiosos. Leímos en el versículo 6, al final de esta perícopa, en el versículo 6, nos dice: y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos para destruirle. Ya no era simplemente una acechanza, ya no era simplemente observar qué hacía, si estaba bien o estaba mal lo que Jesús estaba haciendo, sino que ya estaban buscando recopilar ciertas cosas, ciertas pruebas, ciertas faltas, según ellos, según su percepción religiosa, porque hemos visto de que ellos estaban enceguecidos por su posición doctrinal religiosa, de tal manera que no les permitían ver la gracia de Dios, ver la misericordia de Dios operando. Él es el Señor del día de reposo, y Él es el que establece lo que debe hacerse en el día de reposo. Él es el Señor, y el día de reposo había sido hecho o creado a favor del hombre, y Él estaba aplicando correctamente. Ya habían tenido un encuentro en los embrios, y ellos estaban maximizando la labor o el acto de los discípulos. Ellos no estaban viendo con claridad. Jesús le dice: es lícito, está en la Escritura, y les da un ejemplo de David. Les está diciendo de que hay una necesidad física necesaria, necesitan alimentarse, y están cogiendo lo necesario, y está en Deuteronomio especificado de que bajo esa situación, bajo esa premisa, podía cogerse algunos embrios, a excepción de tener un saco, tener una canasta o una herramienta para cosechar, como una hoz o como otra herramienta para hacer la cosecha. Entonces le está diciendo: ellos no están cosechando, ustedes están maximizando, están exagerando por tratar de aplicar la ley de una manera estricta, religiosa. Y ahora luego decíamos que se encuentra en la sinagoga y como que ponen ahí una persona adrede para ver qué o de qué manera reaccionaría él, porque sabían que Jesús tenía en su corazón esa prioridad de atender a la gente. Y sobre todo, Jesús no es que pisó el palito, sino que Jesús realmente también tenía misericordia de esta mente religiosa,
quería enseñarles de manera práctica que ellos estaban equivocados, que estaban aplicando incorrectamente la ley, que es buena, santa y justa, como va a decir el apóstol Pablo, que sirve para guiarnos a Dios. Entonces ellos estaban de alguna manera usándola de una manera incorrecta. Ahora Jesús le dice, les hace esa pregunta escrutadora: ¿es lícito hacer el bien o mal? ¿Es dar la vida o quitarla? Pues aunque en la ley dice que el día de reposo solamente, según ellos, podía hacerse algo del cual estuviera solamente en riesgo la vida, entonces ahí sí podían hacer un trabajo, sacar un buey de un hoyo, qué sé yo. Pero sin embargo, la vida de este hombre estaba muriendo a pocos, porque no podía ejercer su función completamente, estaba limitado. Y decíamos de que eso representa la situación natural y vigente del hombre por todas las edades, el pecado que inutiliza, que tuye, que deja la vida seca, porque dice que tenía la mano seca, otros dicen la mano tullida. Entonces la vida está limitada cuando el pecado está todavía formando parte, y Jesús vino a restaurar, Jesús vino a completar la obra. Dice la Biblia de que el Hijo de Dios apareció para esto, para deshacer las obras del diablo. Toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, de Dios, que vino a traer restauración, vino a traer sanidad. Por eso la sanidad fue comprada en la cruz del Calvario. Él llevó en la cruz toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, ahora Jesús, para evitar estos conflictos, para evitar estos enfrentamientos, y porque todavía no había llegado su tiempo, entonces no era el momento en que lo prendieran, aunque esa era la intención de estos religiosos, sacarlo de en medio, porque dice el versículo 6 que ellos ya querían destruirlo, desaparecerlo completamente, y aún para eso se asocian con gente que aún ellos mismos ni siquiera congeniaban o comulgaban con ellos. Pero ahora, como dice el dicho, el fin no justifica los medios. Se asocian con estos herodianos que también eran considerados como ellos, como traidores a la patria, pero se asocian con la finalidad de tomar fuerza, ser un grupo más consistente y ir en contra de Jesús. Ahora, realmente Jesús tiene que ir ahora al mar, dice aquí, pero realmente era el lago de Galilea, un lago que ellos lo consideraban un mar. Ahí estaba la actividad de la pesca, era una actividad que traía incremento económico a muchas personas. Además, sus discípulos fueron pescadores y laboraban en esta área de Galilea. Entonces, él era conocido, ahí tenía muchos contactos, muchas personas. Entonces, al ver de que estaban acechándolo, él vuelve a el mar o a orillas del lago. Y dice el versículo 6, perdón, el versículo 7. Mas Jesús se retiró al mar. En otra versión, en la Dios Habla, dice: Jesús, seguido por mucha gente de Galilea, se fue con los discípulos a la orilla del lago, porque es el lago de Galilea. Entonces, a partir de estos acontecimientos con los religiosos, que incrementarían sus acechanzas y trampas contra Jesús, es aquí donde van a buscar intensamente más motivos para acusarlo y llevarlo a la muerte. Entonces, por eso él se retira a orillas del lago. Entonces Jesús vuelve a predicar, vuelve a enseñar a orillas del mar de Galilea o este lago, porque todavía no había llegado su tiempo. Como decía al principio, Dios es el más puntual. Dios cumple su plan, su propósito. No vendrá ni la víspera ni después, sino en el momento apropiado. Y Jesús
tenía un propósito en esta tierra, Él tenía que completar la obra. Cuando estuvo en la cruz del Calvario dijo, consumado es, está hecho. He cumplido, Padre, con tu propósito de dar el mensaje, de mostrar la salvación. Yo soy el camino, mostrarles el camino, el único camino para llegar a tu presencia es a través de Jesús. Entonces, no era antes, no era durante, sino en el momento apropiado. No era porque ellos habían propuesto destruirlo, era porque era importante de que Él como Cordero de Dios fuera inmolado a favor de la humanidad, pero en su momento propicio. Y aún en el momento de la cruz hay tantas profecías que se cumplen, hay tantos horarios que se cumplen. ¿Por qué? Porque se cumple en lo que estaba especificado en la hora inclusive en que se presentan las ofrendas delante del altar. Al mediodía o después del mediodía había una ofrenda, un sacrificio que tenía que presentarse. Y Jesús, desde las 12 del mediodía hasta casi cerca de las 3 de la tarde, está en la cruz y en el momento propicio Él entrega el Espíritu. Él cumplió con todo lo especificado. Qué maravilloso es nuestro Dios. Y Él fue la ofrenda perfecta. Dice Hebreos que Él hizo para siempre perfectos a los santificados, a todos los que se acercan a Él con un corazón sincero y le abren su corazón y lo dejan entrar para que se convierta Él en el Señor y el completo Salvador de sus vidas. Es ahí donde viene la transformación. Es ahí donde Dios escribe en las tablas de tu corazón su propósito, su ley, para que tú puedas cumplir con lo que Él te demanda en su palabra. Porque de otra manera no podrás. Tu carne no lo va a permitir. Vas a ver de que vas a vez tras vez fallar. Y eso va a traer frustración, va a traer condenación. Pero Dios vino en la persona de Cristo para hacernos libres. Dice, por eso conocerás la verdad, la palabra de Dios, y la verdad te hará libre. Libre de toda religiosidad, libre de toda falsa doctrina, libre de toda mentira del diablo, que lo único que hace es traer condenación. Entonces, vemos de que por esa causa Jesús vuelve a predicar, vuelve a enseñar a orillas del lago o del mar de Galilea. Ya había estado en esos lugares. Es ahí donde había llamado a Leví, es ahí donde había llamado a Simón, a Andrés, su hermano, a los hijos de Zebedeo. Todavía faltaban escoger a otros más, que luego más adelante Marcos nos va a decir, ¿no? Es más, en los siguientes versículos, del 13 en adelante, nos habla del llamado y confirmación de los que estaban, pero se completa el número de los 12, tema que vamos a tratar más adelante. Sin embargo, ya Jesús estaba por ese lugar, por eso que mucha gente lo estaba siguiendo, mucha gente lo conocía. Entonces está en este lago de Galilea, que también es llamado como el lago de Tiberíades, o lago de Genezaret, o también de Kineret en hebreo, porque algunos dicen que tiene la forma de una arpa primitiva, que se llamaba o se llama Quinor, entonces por eso le llamaban Kineret. Todos estos nombres eran los nombres con los que era conocido este mar o este lago de Galilea. Y es un lago muy grande, tiene cerca de 21 kilómetros de longitud y más o menos 12 kilómetros de ancho. Entonces, y tiene una profundidad máxima de unos 40 metros y una profundidad media de 26 a 27 metros de profundidad. Entonces, se podía navegar ampliamente en ese lago. Se daban hasta tormentas en ese lago. Hemos visto cuando Jesús calma la tempestad. Entonces, nos dice aquí en la Escritura, lo que hemos leído, que su fama, la fama de Jesús, empieza a trascender por los milagros que hacía en los enfermos, en las liberaciones de los endemoniados. Entonces, por eso, no solo le seguía una gran multitud de Galilea, sino que ahora, como nos dice el texto, venían a escucharlo
o recibir de repente algún milagro, gente de otros lugares. Cuando nosotros vemos estos lugares que se nombran aquí y lo vemos en la actualidad, en un mapa en la actualidad de toda Israel y toda esa zona de Medio Oriente, entonces vemos, como dice aquí, que venía, bueno, gente de Galilea, de Judea, de Jerusalén, eran ciudades grandes que están comprendidas dentro del territorio de Israel, pero luego dice de Idumea, de otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Cuando vamos a un mapa, nosotros vemos entonces que vienen de Idumea, de Edom. Es una región montañosa en la frontera con Israel y Jordania actual. Jordania. Entonces, es una región montañosa, es una región agreste, muy abrupta, al sureste del Mar Muerto. Entonces, mucha gente empieza a escuchar de Jesús y empieza a venir de esos lugares donde el acceso no era tan fácil, un lugar montañoso, abrupto. No sabemos qué dificultades habrían tenido esta gente para transportarse hacia Israel, hacia Jerusalén o Galilea, donde Jesús se encontraba. ¿Qué peripecias habrían tenido que pasar de repente? Recordemos de que en esos tiempos no existía la movilidad, los aviones, ni siquiera las camionetas 4x4, tenían que ir en camello, en mula, y llevar a un enfermo era sumamente complicado y riesgoso. La persona podía morir en el camino, pero aún así la gente escuchó y se movió, aún sin ver esas limitaciones, esas imposibilidades para acercarse a Dios. Esto nos da una lección a nosotros. Hermanos, amigos, ahora estamos saliendo de esta pandemia. Algunos lugares, gracias a Dios, algunas iglesias ya se han aperturado. Unas están en proyecto de hacerlo, porque esta crisis, esta situación económica ha golpeado a todos. A muchos se han quedado sin trabajo, muchos pastores se han quedado sin locales, han perdido sus propiedades y otros no tienen los ingresos económicos como para poder rentar un lugar, pagar 2-3 meses de adelanto, encima actualizar algunas licencias y acondicionar todo esto, porque todavía hay un protocolo y todavía, bueno, gracias a Dios ya hay un aforo máximo, pero igual hay una fuerte inversión que hay que hacer en todo esto. Pero aún así hay mucha gente que ya se aclimató, que ya se acomodó, que está en su lugar de confort. Ahora lo único que tienen que hacer es prender el celular, tener el link en la comodidad de su casa, de repente seguir echado en su camita, en su sofá cama, ¿no? Estar de repente sin tener que arreglarse como se arreglaban cuando tenían que salir. Es una comodidad también porque se gana tiempo. Muchas veces los días domingos, que es el día de reunión, las movilidades no están del todo activas y entonces uno pasa tiempo, a veces en un paradero, se demora mucho más de ida y vuelta porque los carros paran en cada esquina con tal de llenar su movilidad y tener ellos también una inversión que les salga cuenta, ¿no? Otros tienen que transportarse en taxi, entonces es un incremento, y más con esta situación crítica económica que muchos están padeciendo aún, que recién se está reactivando un poco la economía, aunque por la crisis económica y política que se está dando, no se ve un despegue. Entonces, pero otros, vamos al otro extremo, se han acomodado, que a veces teniendo las posibilidades se quedan en casa. Y entonces, no es lo mismo, porque la palabra de Dios dice que donde está reunido el pueblo de Dios, ahí hay bendición y vida eterna.
Lamentablemente, otros todavía no tenemos los medios como para poder solventar los gastos de un local, como es el caso de nosotros y de otras iglesias quizás. Entonces, tenemos que echar mano de lo que tenemos, que es este medio, y eso es algo justificado en cierta manera, porque no les podemos decir a ustedes que vayan a tal sitio porque no estamos en un lugar físico, estamos simplemente de una manera virtual. Sin embargo, hay responsabilidades que sí la iglesia tiene que asumir con la finalidad de poder impulsar la obra, de poder llevar adelante el Evangelio, porque es una inversión para ganar las almas para Cristo. Estamos en este mundo natural y todavía tenemos que alquilar locales, tenemos que comprar material evangelístico, etcétera, para poder ministrar a la gente, para poder discipular a la gente. Entonces, todavía es una situación complicada para muchos. Sin embargo, nos enseña de que estas personas no veían las adversidades, sino que estaban dispuestos a correr ese riesgo, a pasar esas penurias, con tal de tener un encuentro con el Dios Todopoderoso. Dejaban todo y se trasladaban, atravesaban esas montañas con la finalidad de llegar a Jesús, y muchos vieron realmente el milagro, muchos fueron sanados, muchos pudieron escuchar las palabras del Maestro, mientras estos religiosos tenían este privilegio, lo tenían al frente suyo, pero la religión los enceguecía de tal manera que no les permitía percibir lo que Dios estaba haciendo delante de ellos. Pero si nosotros somos conscientes de lo que Dios quiere hacer, tenemos que poner de nuestra parte. Y aún el mismo Jesús nos dice que dejó su gloria y vino, se encarnó, se hizo como uno de nosotros, se limitó por amor a cada uno de nosotros, por amor al mundo. Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que no cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sabemos que creer no es simplemente un asentimiento intelectual, es una afirmación mental, sino sabemos que creer demanda una acción. El creer demanda también actuar. Si yo creo, entonces acepto, recibo, aplico lo que Dios está diciéndome. Y Dios dice que la única manera de creer correctamente es hacer lo que Él dice que tenemos que hacer. Entregarle nuestra vida a Cristo, confesarle con nuestra boca como nuestro Señor y Salvador, y en ese momento arrepentirnos de nuestros pecados sinceramente, y en ese momento el Señor vendrá a morar en nosotros y experimentaremos el nuevo nacimiento. Tendremos vida eterna y el Espíritu Santo vendrá a morar en nosotros, haciéndonos su templo, como lo ha prometido. Entonces, dice que venían de Edom, de Idumea, esta parte de Jordania actual. Después dice que venían del otro lado del Jordán, es decir, también parte de Jordania y de Siria, otras naciones. Cuando lo vemos en el mapa, vemos que ya la fama de Jesús había trascendido internacionalmente. Miren el impacto de lo que pudo hacer la unción, la presencia de Dios en la vida de Jesús. No habían los medios de comunicación que existen ahora, simplemente el testimonio hablado, cómo corrió, cómo trascendió las fronteras. Dice también que llegó a Tiro, a los alrededores de Tiro y Sidón, unos puertos a orillas del mar Mediterráneo, pertenecientes a la ciudad actual o al país actual del Líbano. Ya había trascendido la fama de Jesús, simplemente porque dice que
oían lo que Jesús estaba haciendo y eso los motivaba a ir, a buscar, a tener un encuentro con el Señor. Pero qué tremendo es cuando una persona es llena del Espíritu Santo, cuando una persona se cede completamente a hacer la voluntad de Dios, cuando una persona como Jesús solamente hace lo que ve y lo que escucha del Padre, al estar en una íntima relación con Jesús. Dice que Jesús, aún a pesar del gran trabajo, de la búsqueda, de la intensidad de su vida, Él se levantaba muy temprano, aún de madrugada, iba a lugares desiertos y buscaba la presencia de Dios. Y ahí recibía la agenda, es ahí donde recibía la unción, es ahí donde recibía todas las pautas de parte del Padre para poder tener un testimonio y un ministerio eficaz al 100%. Es más, podríamos decir al 1000%, porque no necesitó volantes. No dice que Jesús tenía una persona, un asesor de imagen. No dice que tenía una persona encargada del marketing, que le hiciera propaganda, que pusiera un spot en la televisión. No existía. No había cómo hacer afiches. Simplemente era el testimonio del impacto que él estaba haciendo en la vida de las personas. Y eso es lo que Dios quiere hacer a través de su iglesia. Nosotros somos el agente de Dios en este tiempo y tenemos que reflejar a Jesucristo. Es un desafío, no es fácil, porque si no somos llenos del Espíritu Santo, lo que va a gobernar, lo que va a imperar es nuestra carne, y eso es lo que vamos a reflejar. Y sí, le fallamos a Dios, le fallo a Dios, pero lo importante es que cada día crucifiquemos nuestra carne. No es fácil, la carne se subleva, la carne se resiste, pero si andamos en el Espíritu, no satisfaremos los deseos de la carne, no le daremos satisfacción, y entonces lo único que mostraremos es a Jesús, y el poder de Dios fluirá a través de nosotros para alcanzar a los perdidos, y será la fama de Jesús la que resalte, porque no queremos que nosotros seamos los famosos, sino que todo lo que hagamos será simplemente porque el Señor nos lo permite. Es su gracia, es su misericordia, haciéndonos participantes de esa gloria por ser instrumentos que nos hemos cedido completamente a su gobierno, completamente a su señorío. Es por eso que decimos con certidumbre que Jesús tiene que ser nuestro Señor. Ya fue nuestro Salvador porque murió en la cruz, porque aceptamos ese sacrificio. Pero el paso siguiente, hermano, hermana, es que Jesús siga siendo el Señor de la iglesia, el que tiene el control, el que da las órdenes, el comandante general. Es ahí donde nosotros tenemos que recibir las instrucciones y el poder para llevar adelante el mensaje de salvación. Y vemos ese impacto simplemente porque la gente compartía, porque la gente decía lo que estaba pasando en Israel a través de Jesucristo. Y digo que eso es lo que tenemos que hacer. Y eso fue lo que pasó en la iglesia primitiva. Una iglesia llena del Espíritu Santo, que es el modelo que Dios quiere que nosotros imitemos. Una iglesia de oración, una iglesia de ayuno, una iglesia que tenía como prioridad el testificar de Cristo, hablar de Cristo, que tenían en común todas las cosas, no veían por lo suyo propio, sino que compartían por los demás, a los demás según su necesidad. Y para servir, el requisito indispensable era de que tenían que ser llenos del Espíritu Santo, de sabiduría. Tenía que haber una evidencia de la presencia de Dios en esas vidas para poder administrar las cosas de Dios. Ahora vemos tantos malos testimonios. Ahora vemos, hermanos, cómo el nombre de Jesús es pisoteado por causa de falsos ministros,
por causa de hombres que empezaron bien, pero que luego se desviaron, porque dejaron sus raíces, dejaron de estar en la presencia de Dios. Y esa es la prioridad. Lo vamos a ver también en este capítulo 3 de Marcos, más adelante, cuando Jesús escoge a los discípulos. Podemos adelantar algo, ¿no? Dice el versículo 14 del mismo capítulo 3, dice, y establecía a 12, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. La prioridad es estar con él. Y muchos se desvían porque dejan de estar con él, dejan de estar en la fuente de poder, de humildad, en la presencia de Dios. No debemos olvidarnos de dónde Dios nos sacó. Pablo, el gran apóstol Pablo, en el libro de Hechos, siempre, en 3 oportunidades, testifica que él era perseguidor de la iglesia. Nunca se olvidó de dónde Dios lo sacó y cómo le dijo que era necesario que él sufriera por causa del evangelio. Pero él sabía que había abrazado la verdad. Hermanos, algo que está seguro en nuestras vidas es la persecución, es el vituperio, es que te acusen, es que no acepten el mensaje de salvación. Pero lo importante es que tú estés haciendo la voluntad de Dios, que tú estés haciendo lo que le agrada a Dios. Jesús empezó a tener persecución y ahora se enfrenta a otro peligro. La gente lo aprieta, lo apachurra, no lo deja ni siquiera moverse. La gente con plagas se tiran encima de él. No es fácil, pero Jesús está dispuesto a pagar el precio. Jesús dejó su lugar de confort, el cielo donde los ángeles le sirven, donde recibe toda la adoración porque Él es Dios, y ahora viene a limitarse por amor a ti y a mí, para que nosotros entendamos también de que Él sufrió las mismas experiencias y limitaciones que nosotros. Como dice Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, pero Él experimentó todo eso y tuvo la victoria, aún sobre la muerte. Por eso podemos ir confiadamente delante de Él y derramar nuestro corazón y tener asistencia, tener socorro oportuno. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios, que Él tiene la solución. Quizás podemos estar buscando a alguien que nos ayude, pero siempre en Jesús encontraremos la respuesta, encontraremos la salida, porque Él es Dios y Él conoce tu sufrimiento. Él llevó sobre la cruz todas nuestras enfermedades y dolencias. Sabe, en cierta manera, lo que es experimentar un cáncer, una diabetes, alguna otra enfermedad terminal, alguna otra enfermedad degenerativa. Pero Él la llevó. Y si Él la llevó, es para que tú ahora experimentes la sanidad, la liberación, la restauración. Dios es Dios todopoderoso. Él puede obrar un milagro creativo en este instante. Puede crear nuevos tejidos, nuevos órganos, porque Él envía su palabra y nos sana. Y su palabra es creativa. Él creó todas las cosas, dice el libro de Hebreos, con la palabra de su poder. De lo que no existía, creó este mundo y sostiene este mundo todavía con la palabra de su poder. Así que créele a Dios. Para Él no hay nada imposible. Él puede traer ese incremento, ese trabajo que tú necesitas. Puede levantar ese negocio, ese emprendimiento que estás empezando. Él te va a poner en gracia. Él va a abrir puertas, porque Dios es bueno y conoce tu necesidad y te ama. Y te ama con amor eterno. Dice su tremenda palabra. Esas son las promesas de Dios para ti. Dios te levanta en este día. Te dice, hijo, hija, sacúdete y avanza, párate en esta roca inamovible que es mi palabra, porque mi palabra es verdad, mi palabra son espíritu y son vida, mi palabra son medicinas para tus huesos. Esa es la poderosa palabra de Dios. Él dice, mis pensamientos no son como tus pensamientos, mis pensamientos son de bien y no de mal, para que obtengas el bien que tanto anhelas. Ese es el Dios de amor que en esta mañana te envuelve en sus brazos y te quiere levantar,
Te quiere sacar de ese pozo de depresión, de angustia en el que te encuentras. Te quiere levantar de esa cama donde te encuentras postrado por esa enfermedad. Porque Él es tu sanador. Él envía ahora su palabra. Su unción de sanidad empieza a tocarte. Y ahora te declaramos sano, sana, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para la gloria de su nombre. Entonces vemos que será la forma de vida de la iglesia de Hechos. Por ejemplo, vamos a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículos 12 al 16. Nos dice lo siguiente. Toma nota. Hechos capítulo 5, versículo 12 al 16. Dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Eso es lo que Dios quiere, que la presencia de Dios en ti impacte donde tú estés, en el mercado, en el hospital, en la plaza, aun cuando vas a divertirte a algún lugar de esparcimiento. Dios te use poderosamente y la gente vea la gloria de Dios a través de ti, que eres su hijo, su hija. Dice, versículo 14, y los que creían al Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Esa es la iglesia victoriosa. Esa es la iglesia que cierra las puertas del infierno, porque el poder de Dios se desata. Esa es la iglesia que impacta el mundo, que trasciende las fronteras. Eso es lo que Dios quiere hacer en el Perú. Quiere levantar una iglesia ungida, hombres y mujeres de Dios, una nueva generación de hombres que le adoran, que no se contaminan, que no caen en los caprichos del diablo, sino que se someten completamente a su palabra y al obedecerle. Entonces están habilitados para que el poder de Dios sea desatado de una magnitud así como lo vemos aquí, como sucedió en la iglesia de Hechos, y cuando hubo persecución, dice que ellos oraron y dijeron: Señor, concede que a tus siervos mayor denuedo para predicar tu palabra. Eso es la iglesia victoriosa, es la iglesia que Dios está buscando para derramar su poder e impactar las naciones, impactar Sudamérica, erradicar toda esa basura que el diablo ha puesto en las naciones, trayendo muerte, trayendo miseria. Hermanos, tenemos que orar. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que dar a conocer a Jesús. No podemos permitir que en nuestra nación se establezca lo que se está estableciendo en otras naciones. Ya se quiere implantar el aborto. Ya se quiere implantar cosas raras como la ideología de género y otras cosas, dando lugar a las cosas que no son agradables delante de Dios. No solamente tenemos que orar, tenemos que dar testimonio. Y para dar un testimonio eficaz, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos, hermanos, que tener osadía, que tener valor, que salir al frente como Elías y decirle en su cara a las autoridades que están en pecado y que lo que quieren hacer es traer mayor maldición de la que ya hay en nuestra nación, derramando sangre inocente. Por eso, hermanos, tenemos que orar, tenemos que ayunar, pero si es posible también salir a las calles y levantar nuestra voz de parte de Dios, del parte de Dios de la vida, del Dios que está en contra del asesinato premeditado con alevosía, ventaja y premeditación. ¿Por qué? Porque quieren establecerse leyes para hacer legal un asesinato. Hermanos, tenemos que ponernos frente a frente y declarar lo que está en el corazón de Dios. No podemos quedarnos callados,
No podemos simplemente quedarnos orando. Tenemos que hacer escuchar nuestra voz también, porque somos parte de esta nación. Somos también nosotros participantes de la política y también del diario vivir de nuestra nación. Tenemos que salir y dar a conocer lo que Dios ha establecido en su palabra. Aunque nos digan religiosos, aunque nos digan hermanos que somos cucufatos, no nos importa. Tenemos que detener la maldad. Tenemos que ser la voz de los que no tienen voz. Tenemos que salir en defensa de aquel que está indefenso. Eso es hacer justicia. Y tú y yo, según la palabra de Dios, somos la justicia de Dios. Tenemos que hacer lo que es justo. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que calla otorga. El que se queda sin decir nada está siendo participante del pecado y de la maldad, de ese derramamiento de sangre que Dios no quiere que se dé, pero que el enemigo quiere establecer legalmente en nuestra nación. Y vemos también luego en Hechos capítulo 19 cómo Pablo, un solo hombre pero lleno del Espíritu Santo, impacta todo un continente, impacta a todo Asia. Hechos capítulo 19 versículo 10 dice: así continuó, hablando de Pablo, por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Un hombre lleno del Espíritu Santo, impactando todo un continente. ¿Cuánto más tú y yo, si buscamos de Dios? ¿Cuánto más si toda la iglesia realmente es llena del Espíritu Santo de Dios y se levanta y predica con denuedo el mensaje de la gloria de Dios? Y fue tan impactante, porque miren, veamos también lo que dice este mismo capítulo. Los versículos 26 y 27 impactaron realmente, no es solamente un dicho. Dice versículo 26, están hablando los religiosos, están hablando los artesanos, los idólatras. Dice: pero veis y oís que este Pablo, versículo 26, no solamente en Éfeso, sino en casi, escuche, toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, dicen ellos, pero es con el evangelio poderoso, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Versículo 27, y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, es un negocio, hermanos, no tiene nada que ver con Dios, venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Sí, estos que trastornan el mundo ya llegaron aquí, dice en otro pasaje de la Escritura, y eso es lo que quiere Dios. Por eso su visión y su misión, nuestra misión, es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, cuando sea predicado en todo el mundo, vendrá el fin. Hermanos, por eso es necesario y viene ya ese avivamiento para cumplir en parte esa misión, porque es lo único que podemos hacer asistidos por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Necesitamos de ese denuedo para que la palabra corra, para que se cumpla lo que dice la palabra, que toda la tierra sea llena del conocimiento del Señor. Claro, habrá muchos que no responderán, pero cuando se llene el número que solamente está en la computadora de Dios, Él viene por su iglesia, y los que le dieron la espalda, los que no quisieron, los que rechazaron, se quedarán para ser presa del diablo en persona. Por eso, hermanos, tenemos que orar. Tienes que orar por tu familia, tienes que orar por tus amigos y compartirles el mensaje de salvación. Tienes que ser lleno del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que seréis testigos de
Dios eficaces cuando seas lleno del Espíritu Santo. Tienes que usar todos los medios. Por eso siempre al terminar una transmisión decimos, comparte este video, porque de esa manera tú también estás siendo participante de llevar el mensaje de salvación. Hermanos, ya si la persona ve este video u otro video evangelístico que tú compartas, un mensaje que lo motive a conocer a Jesús y lo rechace o le ponga un like simplemente para que sea simpático contigo, ese es otro asunto. Pero nuestra oración hará de que en ellos crea una necesidad y de repente escuchen el mensaje y sean tocados por la misericordia de Dios. Dios es el que convence de pecado. Dios es el que redarguye, el que quita la venda por su gracia y su misericordia. Pero nosotros tenemos que orar para que ese velo sea quitado y le resplandezca la luz del Evangelio. Y como estas personas que escucharon y fueron motivados a ir a buscar a Jesús, ellos también crean esa necesidad en su corazón, tengan esa necesidad en su corazón y busquen a Dios. Hermanos, yo he contado mi testimonio. Yo escuchaba el Evangelio, leía la Biblia, me compartían, pero no me hacían ni cosquillas. Hasta que llegó el momento crítico, hasta que tocamos fondo, porque eso es lamentablemente lo que tiene que suceder. Toquemos fondo y es ahí donde miramos hacia arriba. Y es ahí donde pedimos a Dios que nos ayude. Eso sucederá en algún momento con esas personas que ahora rechazan, que ahora no creen, que ahora ni le toman en cuenta lo que usted le dice. Pero llegará un momento en que Dios en su misericordia, por amor a ellos, los dejará sin piso y entonces clamarán a Dios y es ahí donde te buscarán. Es ahí donde tú serás un instrumento para la bendición de tus amigos, familia, conocidos. Entonces venían a ellos porque habían oído grandes cosas, estaban impactando el mundo entero. Como vemos, la iglesia ha sido puesta para eso, hermanos, para impactar el mundo entero, no para jugar a la religión, no para estar en nuestras fiestitas espirituales metidos en un local y disfrutar ahí de las lindas alabanzas que canta el ministerio de adoración. ¿Me entiende? No para que escuches el mensaje cómodo que solamente adormece a la gente y que no la confronta con su pecado y con su responsabilidad de hacer la voluntad de Dios, de ganar a la gente para Cristo y de discipularlos, como sucedía en la iglesia de Hechos. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y por eso dice que venían grandes multitudes, versículo 9, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. ¡Qué tremendo! Sus discípulos habían sido pescadores, habían trabajado en las orillas del lago. Jesús ahora está yendo a este lugar para evitar enfrentamientos con los fariseos, pero también para ir donde se encuentra la gente con necesidad, con el deseo de escuchar, la gente que está dispuesta. Por eso están viniendo esas multitudes, y también para recibir un milagro. Y a causa de eso se presenta otro peligro, que la gente lo apriete. Recordemos que Él está en un cuerpo humano, en un cuerpo físico, ¿no? ¿Y qué sucede? Cuando viene la gente, lo aprietan, pueden hasta golpearlo, pueden hasta fracturarle un hueso, qué sé yo, golpearlo, ya no podían ni caminar. Entonces se presentó este peligro, que las multitudes lo oprimiesen y además no lo dejaran ni siquiera mover, ni siquiera extender su mano como él estaba acostumbrado a hacer, orar o poner su mano sobre alguien. Ya ellos se tiraban porque sabían que poder salía de él. Pero no era solamente cuestión de tocarlo, porque Jesús está ahorita en tu casa, está en todo lugar, pero mucha gente no recibe un milagro. Acordémonos de la mujer de flujo de sangre. Ella decía, si tan solo tocar el borde de su manto, y cuando logró tocar, poder salió de Jesús. Amén.
Entonces, no solamente se trata de tocarlo de una manera religiosa, no se trata solamente de extender su mano para que me saque del problema y después me doy media vuelta y sigo con mi vida. Es porque tú y yo y la gente que quiere venir a Jesús necesita tener un compromiso con Él. Hermanos, el Evangelio es compromiso, es entrega, es renuncia, es muerte. Por eso que Jesús dijo, aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. No es solamente, ay Jesús, te toco, ay Señor, qué lindo. No es solamente eso, es compromiso. Y aún la iglesia actual se ha olvidado de eso. Y Dios se lo va a demandar. Dios se lo va a demandar. Hermanos, hay cientos de religiosos, evangélicos, creyentes, entre comillas, que se están yendo cada segundo que pasa al infierno por infieles, por no hacer la voluntad de Dios. El Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y como escuché un pastor hace unos días, hay algunos predican condenación. No estamos condenando a nadie, estamos poniendo en mente, estamos, hermanos, poniendo los puntos sobre las íes, porque es lo que dice la palabra de Dios. Cuidado con la gracia ilimitada que lleva al relajo, que diga, ay, yo sí acepté a Jesús, ya soy libre de toda condenación, no vengas a condenarme, yo ya soy libre. Sí, pero tú cosecharás lo que siembras, hermano. Dios no te castiga, Dios no castiga a nadie. Tú traes a tu vida las consecuencias de lo que haces y lo que dejas de hacer. A eso nos referimos. Y ahí está involucrado un creyente y un no creyente. Por eso la palabra está para instruirnos, para enseñarnos. Por eso dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Efesios 2:10 dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Sabes qué? Dios te está dando pautas para que hagas lo